Estimados profesionales contables, bienvenidos nuevamente a este su espacio, el canal Mundo Contable Perú. Es el interés de este medio de comunicación tratar de acercarnos un poco más entre los profesionales contables para poder eh, intercambiar puntos de vista, opiniones, sugerencias, críticas y constructivas también sobre los problemas que ocurren en nuestro país, en este caso, a lo que se va a referir esta eh, charla, se puede decir, es sobre el aspecto tributario en cuanto a lo que es la recaudación por las exportaciones que en algunos casos pudieran existir delitos de defraudación tributaria. De acuerdo a la experiencia que se tiene dentro de lo que es la labor pericial, como especialista tributario, tengo que dar a conocer algunos aspectos fundamentales que tienen que ver con las políticas en lo que respecta a la fiscalización y presentación de denuncias penales por defraudación tributaria eh, en contra, bueno, de empresas exportadoras mayormente. En principio, la administración tributaria, cuando realiza su fiscalización, obedece, por supuesto, a todo un plan, a toda una planificación, donde examinan mm, en la mayor parte de lo que es la información que tienen las empresas a través de todos sus medios, llámese los libros contables y también las declaraciones juradas tributarias y también agregar lo que es la información financiera. Eh, Ocurre que cuando hay una denuncia por defraudación tributaria, esta se hace siguiendo las normas que establece el Código Tributario, ¿sí? Pero cuando esta denuncia penal llega al Poder Judicial, entonces son otras normas penales en materia tributaria que ahí hay que saber reconocer. Y como peritos contables, tratar de encontrar diferencias o similitudes que pudieran, en todo caso, ameritar, ¿no?, la formalización de una denuncia penal por defraudación tributaria. En la práctica de las fiscalizaciones suelen comprenderse a una serie de empresas, ¿no? Donde al parecer pues existe ahí una especie de contubernio o una organización, si se le puede decir, criminal en materia económica y que amerita establecer un análisis de todo lo que es el informe escrito que presenta la Administración Tributaria cuando denuncia penalmente. Ese informe tiene la nominación de un informe sobre indicios, ¿sí? Así lo dice el informe escrito de la Administración Tributaria bajo esos términos. Desde el punto de vista penal, el enfoque es distinto, porque al administrador de justicia lo que le interesa en sí es ver la prueba, no la cuestión de forma,
sino la cuestión de fondo. Si existió o no físicamente el daño, el doble, la defraudación. Y ahí es donde participa el especialista perito contable, sea de oficio o sea de parte. Ocurre que mayormente Fiscalía no acude a un perito de oficio para que evalúe el informe sobre indicios que presenta la administración tributaria. La Fiscalía, como desconoce también sobre el tema, lo hace como suyo, ¿eh? Y sobre ello le da el curso y apertura una investigación donde ya presuntamente está responsabilizando. Y aquí es donde se produce realmente el tema de discusión entre lo que es la presentación de un informe sobre indicios y la observación que plantea el perito de parte, contratado por supuesto por instituciones, empresas o personas con negocio, personas naturales con negocio, donde pues claro, muestran su preocupación por el hecho de que no tienen que ver con el tipo de delitos que se le imputan. Entonces el perito de parte es el encargado de establecer la responsabilidad en materia económica tributaria. ¿Y cómo lo hace? Pues señores, si se presenta un informe con indicios, entonces ¿dónde están las evidencias? El perito de parte, y también el perito de oficio, trabajamos sobre evidencias, concluimos sobre evidencias, no sobre indicios. El indicio es conformado por un conjunto de hipótesis, o sea, en etapa preliminar de una investigación, sea de quien fuere, sea fiscalía o en el ámbito contable. Y de esas hipótesis surgen algunas, digamos, respuestas sobre un presunto ah, delito, ¿no? Y que en su segunda fase se le denomina indicios. Pero esos indicios van a ser luego el soporte o la base para que se pueda calificar finalmente como una prueba de la evidencia. La evidencia es la parte que nos corresponde como contables concluir, ¿eh? Y donde existe una verdad absoluta. Pero en el campo del derecho eh, se le denomina lo que es el medio probatorio. Entonces, señores, la pericia, o mejor dicho, la evidencia, es parte del medio probatorio. No es algo definitivo. ¿Por qué? Porque hay otros componentes también que corresponde investigar a los señores de derecho, pero bajo otras premisas. Desde el punto de vista contable, ahí está la evidencia. Lo demás ya es un tema que los señores jueces o fiscales deben de saber valorar para luego complementar con el resto de las investigaciones sobre el tema y finalmente aceptar o también observar las conclusiones a que se llega en una pericia de parte. Pero ocurre que en el tema de la evaluación tributaria, em, contra las empresas exportadoras, estas ocurren generalmente después que se realizan las exportaciones, ¿sí? Pero ahí viene pues la interrogante, la inquietud de los profesionales peritos. ¿Cómo es que pueda surgir una presunción de delito de defraudación tributaria sobre hechos ya ocurridos en la aduana? Como sabemos, la aduana también tiene sus propias políticas, sus propias directivas, su propia normatividad que regula el comportamiento de las exportaciones. Son muy rígidos y muy exigentes en cuanto al cumplimiento de las condiciones que se requieren para poder reconocer una exportación. Entonces, una vez que se
cumple con todo ello o en el camino se superan algunas dificultades producto de observaciones que tienden a subsanarse y donde finalmente se produce la exportación, entonces quiere decir que ya se ha cumplido, ¿sí? Y que no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con la normatividad tributaria existente? Que el Estado otorga un crédito a favor de los exportadores, un crédito fiscal, como un incentivo, ¿sí? Eh, y que bien, bueno, cumpliendo pues con todas las exigencias de la evaluación de la aduana, ese incentivo tributario pues es finalmente recogido por las empresas y bien, a seguir con sus exportaciones, ¿sí? Pero más adelante viene una fiscalización sobre estas empresas, donde encuentran, pues, por supuesto, una serie de observaciones en las empresas. Nadie está libre de eso. Hay errores que se cometen, errores contables, errores de los mismos empresas. ¿No? Pero ¿qué? De ahí a que la administración tributaria solicite el levantamiento de sus observaciones hechas, ¿sí? Y estas son levantadas. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de la administración tributaria? Que indican siempre que no es suficiente el levantamiento de las observaciones. Sí, pero bueno, pero si la empresa ha cumplido, entonces la interrogante es esa. Entonces, ¿qué es lo que más quiere saber la administración tributaria? Lamentablemente, señores, cuando hay ya el caso en un juzgado, donde intervienen ya en una audiencia pública, incluso los peritos, los auditores de la administración tributaria, entonces ahí es donde se aclara, se establece cuáles son las deficiencias que llega a veces la administración tributaria cuando una pregunta de rigor, el abogado de la defensa le dice a los auditores de la administración tributaria, que por supuesto no son peritos, le dicen, bueno señores, la empresa cumplió con levantar, sustentar las observaciones que ustedes hicieron producto de su fiscalización. ¿Me podría usted decir dónde está entonces el error de ellos o qué es lo que no han cumplido con informar a la administración tributaria que ustedes califican como insuficientes? Entonces, señores, ahí está el principal defecto de la administración tributaria. Los señores auditores no pueden contestar a este tipo de preguntas. Lo veo siempre, cada vez que participo en las pericias de parte sobre defraudación tributaria y lamentablemente esos informes tributarios tienden a caerse por falta de una respuesta de parte de la administración tributaria. También es verdad que hace unos meses el Congreso dio a conocer públicamente su preocupación por el hecho de que las denuncias tributarias se caen. Y uno de estos motivos es esto, precisamente, ¿no? Que no hay capacidad de respuesta. Y los contrainterrogatorios a nivel pues, de abogados son bastante duros también a veces. Y si no hay respuesta en el momento, no es, y si se da, no es suficiente, entonces ahí donde el administrador de justicia después va tomando nota. Lo otro es de que si hay observaciones de tipo de falta de bancarización o porque el cheque no tiene el valor de negociable o porque la empresa no tiene almacén y por último ni capacidad de almacén para albergar un stock de mercaderías, materiales eh, que adquieren, ¿sí? Eh, entonces presume la administración tributaria la existencia una defraudación tributaria. Pero cuando hablamos de defraudación tributaria, mayormente, según el Código Tributario también establece de que
para que exista esto, principalmente ¿eh? se compruebe la existencia de comprobantes de pago falsos. O sea, no digo comprobantes de pago autorizados y mal elaborados, no, falsos. O sea, no están autorizados por ninguna imprenta. Eso sí es un causal fragante de lo que es defraudación tributaria. Definitivamente que sí, pero sobre otros hechos presumibles, señores, no. No es suficiente como para después catalogar como penalmente como una defraudación tributaria. En todo caso, se trataría de infracciones administrativas. Y si es así y están sujetos a una multa, pues bien, que se acoten las multas y que, bueno, se verá si corresponden o no esas multas, porque también hay que ver eso. Hay situaciones fortuitas en que, por ejemplo, no se puede cumplir con una bancarización, como sucedió en el caso de la pandemia. Actualmente, señores, hay miles de empresas que tienen problemas tributarios, algunas, o muchas, mejor dicho, ya quebraron. ¿Eh? ¿Por qué? Por las acotaciones tributarias. Entonces, señores, por ahí, cuidado, señores de la administración tributaria. Nosotros como contables que estamos más cerca de los hechos y que conocemos de la realidad y la problemática de las empresas, deben ustedes tener especial cuidado. Estamos perdiendo muchísimos contribuyentes, ¿sí? Y esas deudas que se acumulan se van por siempre, no se van a pagar, salvo las deudas que sean por impuesto general a las ventas, pero los demás impuestos sí prescriben, ¿sí? Entonces, hay que resumir, hay que simplificar, hay que ser más directos, más consecuentes, hay que tener más criterio profesional para evaluar, por ejemplo, en los casos de la pandemia donde no se podía hacer una bancarización. ¿Por qué? Porque ni siquiera se permitía el ingreso a los bancos para poder hacer las diferentes operaciones normales como lo que hacemos ahora. ¿Por qué? Por diferentes motivos. Falta de vacunas, no que usted nomás tiene una y son tres, en fin. ¿Eh? Entonces, son situaciones que hay que saber evaluar y donde lamentablemente se resuelve en un contrainterrogatorio, en una audiencia pública. Y aquí lo que se trata, señores, es de cuidar también la base contributiva. Sabemos que tenemos muchos problemas con la recaudación, con la existencia de más del 70% de informales que no cumplen con tributar, pero de aquellos que sí están legalmente y que se esfuerzan en hacerlo, entonces estamos empeorando todavía. Y ese más del 70% va a llegar a más todavía, con la cantidad de contribuyentes que ya paralizaron sus operaciones, que ni siquiera pueden mover cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque están sujetas al embargo, ¿sí? Entonces, como hay esto, los flujos, el movimiento físico de los dineros se hacen de una mano a otra. Esto es una realidad. Quizás no lo han podido conocer bien los administradores de justicia, pero también esto es una voz para los representantes de la profesión contable, a las autoridades de la profesión contable, para que también se preocupen en analizar esta problemática. Hay que darles a la administración tributaria también nuestra forma de pensar, pero no solamente un decir, sino también, señores, hay que sustentar y evitar este tipo de situaciones que vienen afectando al país. Primero, a lo que es la base, lo que es la liquidación o la desaparición de las empresas. Y segundo, lo que es la recaudación tributaria. Entonces, cuando hay una fiscalización tributaria también contra las empresas exportadoras y los acotan, ¿eh? Entonces también estas empresas son afectadas. No estamos hablando de poco monto en cuanto a que la administración tributaria solicite que se le devuelva el crédito fiscal del que se benefició la empresa exportadora,
¿no? No es poca cosa. Esos crédito fiscal ha sido reinvertido y pretender la administración tributaria que se devuelvan, ¿no? Imposible. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Cierran, liquidan y ya veremos. Pero lo importante es que ellos quieren seguir haciendo empresa, ¿eh? Y claro, con esto política recaudatoria que tiene la administración tributaria, de todas maneras se va a limitar el accionar de estos empresarios cuando pretendan nuevamente seguir haciendo empresa. Entonces, esa incertidumbre hay que tratar, señores, de enfocarla y darle una solución eficaz. Como digo, corresponde a las autoridades contables también en esta oportunidad sentarse en la mesa de diálogo con la Administración Tributaria, con el Ministerio de Economía y Finanzas y de repente con el congresista encargado de lo que es fiscalización, para que, señores, ahí consensuadamente se analice la situación económica del país. ¿Eh? Que yo sepa, poco o nada convocan a las autoridades contables para que participen en una mesa de diálogo, si es que se da. Pero lo cierto es de que no debe haber una doble fiscalización en lo que es las empresas exportadoras. Digo doble porque primero la fiscalización que ocurre por supuesto, después de las operaciones comerciales exportadoras, cuando estas en principio sí están sujetas pues al control antes de exportar, y luego que venga la administración tributaria y haga una fiscalización, entonces ya sería una arbitrariedad. Esa es la palabra, arbitrariedad. Y sobre eso los señores abogados de la defensa mucho se agarran. ¿Eh? Para demostrar que existiría en todo caso también, ¿por qué no una persecución? Que a veces se da por cuestiones políticas y no hay que descartar también eso, pero lo cierto es que el perito no contempla, no considera esa situación. El perito lo que cumple es con informar como corresponde, presentando, ¿sí?, las evidencias que no presenta la administración tributaria para darle mayor credibilidad a sus conclusiones producto de su dictamen pericial de parte. Entonces, cuando el perito va más allá y presenta nuevos indicios, ¿eh?, que ameritan, por supuesto, ser consideradas en el expediente o en la carpeta fiscal, pero lo cierto es que esto motiva al juez cuando conoce nuevas evidencias que presenta el especialista perito y que no cumplió con hacerlo la fiscalía o de repente algún perito de oficio, pero entiendo por falta también de lo que es capacitación, conocimiento, ¿eh? Eh, claro está que todos tenemos derecho, señores, a aprender, pero en el recorrido del mundo de la profesión. Y se van corrigiendo poco a poco los errores que se cometen. Pero cuando ya hay un especialista, perito de parte no tributario, entonces ahí es donde ya la administración tributaria se comienza a conocer sobre sus debilidades, sobre sus defectos. Entonces, cuando finalmente corresponde al administrador de justicia sentenciar ya, entonces es obvio que la acusación presentada tenga que ser revisada cuando se toma conocimiento del dictamen pericial de parte, donde ahí sí se da una información más creíble, más valedera, para que quienes han responsabilizado
cumplan con evaluar el producto de las recomendaciones que se ven allí en el dictamen pericial, claro, a consecuencia de sus conclusiones, y que se sirvan evaluar. Y si esta corresponde, entonces que presenten nuevamente su acusación o presenten en todo caso otra pericia de oficio ya actualizada. Entonces, de esa manera, el juez va finalmente a sentenciar como corresponde, porque en primera instancia no lo puede hacer, porque si hay dos informes contradictorios, uno de ellos la acusación fiscal y lo otro el dictamen pericial de parte, entonces es obvio que cualquier juez tenga que verse en la necesidad de regresar la acusación para que se cumpla con presentar una nueva considerando las conclusiones a que llegó el perito. Entonces, señores, esto es una parte muy importante que ustedes deben de considerar, ¿sí? Cuando tengan que evaluar una denuncia penal por defraudación tributaria. Y algo más, no solamente lo que consta en la carpeta fiscal es suficiente para hacer un trabajo pericial, no, señores. Eso es una información que trabajan los señores del derecho según su especialidad, según su conocimiento, ¿eh? Y según su criterio. Y nosotros tenemos lo propio, lo mismo. Nosotros somos dueños de nuestro propio eh, accionar, nuestro propio conocimiento y también estamos en condiciones de seguir aportando un tanto más de lo que en realidad está en una carpeta fiscal. Y créeme de que con esto estaríamos nosotros dando actuando con suma justeza, porque de por medio pues también hay investigados que a veces no son responsables de lo que se les imputa. Y también cuando se hace un cálculo de balance patrimonial sobre lo que implica actos de defraudación tributaria, o por ejemplo de lavado de activos también por otro tipo de delitos, nosotros los peritos estamos en la necesidad de trabajar también con lo nuestro, no solamente con lo que tiene la carpeta fiscal, no. ¿Bien? Y ahí es donde debemos de aprender siempre a ampliar nuestro panorama, el horizonte, y luego de un frío análisis, entonces tengamos que hacer luego nuestro trabajo producto del objeto de la pericia. Espero que esta charla les haya sido productiva, invitándolos siempre a participar en sus comentarios a través de este canal YouTube, El Mundo Contable de Perú, y suscribiéndose también, ¿sí? Y seguir más adelante ventilando temas o problemática del desarrollo profesional, donde ustedes también están aquí participados, invitados para exponer por este medio lo que realmente conocen, dominan y que estiman que sea de interés también para que sean escuchados a través de este eh, canal YouTube El Mundo Contable en el Perú. Gracias y hasta otra oportunidad.